Comenzamos la clase NEM del día de hoy, chiquillos, chiquillas. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Lenguaje NEM, junto con Puntaje Nacional, por supuesto, y los amigos de la Universidad Católica Silva Enríquez. Chiquillos, ¿cómo están? Hay gente en el chat. Hola, hola a los que están en el chat. Hola, hola a los fantasmitas que no saludan en el chat, pero que igual sabemos que están ahí. Chiquillos, bienvenidos sean todos ustedes entonces a esta clase de lenguaje y comunicación, puntaje NEM, ¿cierto? Que decíamos, hace varias clases atrás lo hemos estado repitiendo constantemente. Las clases de puntaje NEM son clases que están enfocadas a los estudiantes que están aún, ¿cierto?, en el colegio, con especial a INCO, ¿cierto? Especialmente con cuarto medio. Sin embargo, por supuesto que sirven para aquellos que están en cursos menores, ¿cierto? Primero, segundo, tercero, séptimo, octavo, incluso por ahí de repente agarran algunas cosillas que también tienen que ver. Y por supuesto, para los que ya salieron del colegio y quieren ejercitar aún con mayor profundidad el tema de la comprensión de lectura. Recordemos que los contenidos del colegio, ¿cierto?, nos ayudan precisamente a eso, a mejorar nuestra comprensión de lectura a partir de entender los textos tal y como se presentan. Así que por ahí tenemos que ir enganchando. Chiquillos, chiquillas, hemos estado hablando con respecto al discurso público, ¿cierto? Ya llevamos más de una clase hablando acerca del discurso público, viendo el tema de cómo se manifiesta, ¿cierto? Cuál es su situación de enunciación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí. Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a hablar es con respecto a las estrategias persuasivas del discurso público. ¿Cómo nosotros atraemos a la gente en el discurso público? Decíamos que el discurso público, para ser tal, ¿cierto? Para configurarse como tal, necesitábamos que hubiese una gran cantidad de oyentes, mientras que por otro lado decíamos también que el emisor estaba investido de autoridad, pero esta autoridad no se la ganaba simplemente y solo, ¿cierto? Muchas veces esa autoridad de por sí, al momento de representar un cargo, representa una autoridad. Sin embargo, la autoridad se la da mayoritariamente los receptores, se la da el auditorio. Por lo tanto, el estudiante, no hay que ver. Por lo tanto, el emisor, ¿cierto?, debe ser una persona que sepa de lo que está hablando, que esté ahí con grandes razones para estar exponiendo su discurso, y más encima no solamente tiene que tener el valor de enfrentarse a toda esa gente, porque decíamos que el discurso público tiene que ser con un público mayoritario, sino que además tiene que ser muy inteligente al momento de construir su discurso. Decíamos que el discurso muchas veces ya estaba escrito desde antes y desde ahí lo enunciaban, ¿cierto?, en esta situación ritual que mencionábamos hace 2 clases atrás, que era la que le daba en el fondo el contexto al discurso público, sino que además se generaba, ¿cierto?, esta instancia de que el emisor tiene necesariamente que saber de lo que está hablando. Entonces, como dijimos, el día de hoy vamos a hablar acerca de ciertas estrategias persuasivas del discurso público. Vamos a comentar las apelaciones al receptor, las exhortaciones, el uso de la primera persona del plural, las preguntas retóricas y además la repetición. Miren, nos están saludando desde Bolivia. Hola, Víctor Ramos, qué rico verlo acá. Chiquillos, entonces, comenzamos con las estrategias persuasivas, no sin antes, por supuesto, recordar cuál es el uso que le damos al lenguaje en el discurso público. Decíamos, ¿cierto?, que el emisor necesita captar el interés del auditorio y para eso utiliza ciertas estrategias persuasivas. Cuando estuvimos hablando con respecto al ensayo y estábamos viendo las características del ensayo, ¿cierto?, y que decíamos que independiente de qué tipo de ensayo construyésemos, una de las grandes características que tenía era la argumentación, y desde ese punto de vista la argumentación manejaba dos vías para atraer, ¿cierto?, la atención del receptor. Decíamos que por un lado intentaba, ¿cierto?, discurso argumentativo, intentaba convencer, y por otro trataba de persuadir. Cuando hablamos de persuasión, entonces estamos hablando de la apelación a los sentimientos, a las emociones, a la emotividad, a ponerse en el lugar del otro, del emisor en relación al receptor. Por lo tanto, la persuasión es el proceso por el cual se presentan argumentos que están enfocados en cambiar la actitud de una persona, provocando que haga, crea u opine cosas que originalmente no haría, crearía u opinaría. Es decir, la persuasión está enfocada, ¿cierto?, a transmitir
este sentimiento, ¿cierto?, de que yo estoy contigo, el sentimiento de estoy en tu lugar, soy una persona empática, por lo tanto, como estoy siendo empático contigo, tú debieses escucharme. Es una especie de chantaje, básicamente, pero funciona, la verdad es que bastante bien. Decíamos que dentro de esos dos tipos de argumentos que nosotros podíamos manejar, ¿cierto?, que por un lado teníamos la persuasión y por otro lado teníamos el raciocinio, decíamos que el raciocinio teníamos que tirarlo o dejarlo para otro tipo de situaciones, porque los argumentos más racionales, es decir, los argumentos de tipo lógico, no los van a entender todas las personas. Al contrario de lo que ocurre con los argumentos de tipo persuasivo, porque la persuasión involucra los sentimientos. Desde ese punto de vista, todos, independiente de nuestra edad, de nuestro género, de nuestro estatus sociocultural, ¿cierto? Independiente de nuestro nivel de estudios, independiente de absolutamente todos, la persuasión somos capaces de entenderlo porque apela precisamente a nuestros sentimientos. Algunos tienen más corazón, otros tienen menos, unos lo tienen de piedra, otros lo tienen de algodón, pero independiente de eso, tienen sentimientos igual. Por lo tanto, la persuasión permite abarcar todo tipo de público, mientras que los argumentos más lógicos están dirigidos a un público más sectorizado, un público más especial dependiendo de lo que vayan a hablar. Por lo tanto, la persuasión, como dice ahí, va a estar enfocado en cambiar nuestra actitud. Se utiliza en la gran parte de los discursos. Dentro de las estrategias que nosotros vamos a revisar, que son 5 o 6, no me acuerdo bien, creo que son 5, dentro de las estrategias que vamos a revisar, en los discursos prácticamente aparecen todas y casi siempre. Así a ese nivel se utilizan entonces estas estrategias. Entonces, cuando hablemos de estrategias persuasivas, vamos a hablar de aquellos modos de activar la operación persuasiva precisamente del emisor y de organizar el contenido del mensaje a partir del destinatario y el contexto discursivo. Cuando comenzamos a hablar, ¿cierto? Cuando comenzamos las clases de puntaje y hablábamos con respecto a el texto, decíamos que el texto debe estar coherente y cohesionado en relación a un contexto particular. Cuando habla, ¿cierto?, del contenido del mensaje a partir de modificar el contenido del mensaje a partir de nuestro destinatario y del contexto discursivo, habla precisamente de nosotros ponernos en un contexto determinado, de saber que ese discurso que nosotros estamos escribiendo lo estamos realizando para una gran cantidad de gente, considerar a esa gran cantidad de gente generalmente como uno solo para poder llegar a todos ellos. Por lo tanto, las estrategias persuasivas tienen que ver precisamente con ser lo suficientemente inteligente, ser lo suficientemente buen escritor para realizar un discurso que pueda atraer a la masa y no solamente que la masa me escuche, sino que además la masa me quiera, porque necesito, ¿cierto?, en un discurso público que la masa me quiera o que esté de acuerdo conmigo por lo menos, precisamente para que me invistan de esta autoridad que hablábamos que necesita el emisor para ser un buen emisor de un discurso público. Y como dijimos, ¿cierto?, al inicio de la clase, las estrategias que vamos a revisar son, estaba bien, eran 5, apelación al receptor, exhortaciones, uso de la primera persona del plural, preguntas retóricas y además la repetición. Comenzamos entonces a revisar estas estrategias. Decíamos que la primera es la apelación al receptor. Cuando hablamos de apelaciones es porque nos estamos refiriendo a alguien en particular. ¿Ya? Por eso utiliza la palabra de apelación al receptor. Entonces, cuando nosotros utilizamos apelaciones al receptores, estamos llamando la atención de la audiencia con el uso de varios mecanismos. Uno de ellos es el uso de vocativos, es decir, de hablarles, identificarlos dentro de un contexto determinado. Cuando vimos el discurso la semana pasada de Steve Jobs, ¿cierto?, a los estudiantes de Stanford, decíamos que él decía, estoy muy feliz de estar aquí hoy con ustedes. Los identifica inmediatamente, ¿cierto?, en la introducción del discurso público, los identificaba. Por lo tanto, lo que hace es llamarlos, atraerlos con un vocativo. Utiliza también el modo imperativo de los verbos, ese modo que tiene que ver, ¿cierto?, con realizar mandatos. No les están preguntando, no les están pidiendo la atención, por favor. Les están diciendo, oiga, usted escúcheme, póngame atención, lo que le estoy diciendo es importante. Utiliza entonces el modo imperativo. Y además también puede utilizar la expresión de sentimientos, de conmoverse, de decir, ay, estoy tan feliz de estar aquí hoy con ustedes. Presentar sus emociones para que el otro, ¿cierto?, el otro llamado la masa, la audiencia que me está escuchando, diga,
está conmovido, está presentando sus sentimientos. Yo también me estoy conectando con esos sentimientos. El emisor, al utilizar la expresión de sentimientos, lo que está utilizando es una falsa modestia. El emisor sabe que está ahí por algo. Cuando nosotros hacemos un discurso público, sabemos que estamos ahí por algo. Sin embargo, lo que nos presentamos es una falsa modestia de, bueno, la verdad es que tal vez yo no debería estar hablando aquí, pero se me escogió debido a bla, 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 bla. Estrategias. Todo esto tiene que ver con estrategias, con ser un poco maquiavélico, chantajista, como decíamos también al inicio, un poco manipulador, ¿cierto? Considerando entonces el contexto en el que me estoy presentando, perdón. Entonces, en el primer ejemplo dice, queridos estudiantes, el día de hoy es importante recordarles el término de semestre. ¡Chan! Los que están en cuarto medio, los que están en el colegio, ¿cierto? Están precisamente en ese proceso. Al reconocer, ¿cierto?, a los estudiantes, al momento de decir queridos estudiantes, ¿cierto?, lo estamos reconociendo, estamos dándole un nombre a la audiencia que me está escuchando, por lo tanto esa audiencia es precisamente la que pone atención. En un cuerpo, ¿cierto?, educativo, en una comunidad educativa, si hablamos de los queridos estudiantes, ya sabemos que nos estamos centrando a ellos, no a los paradocentes, no a los profesores, no al cuerpo directivo tal vez, sino que es a los estudiantes. Los identificamos y nos referimos directamente a ellos. Ahora, el apelativo de queridos, ¿cierto? El queridos estudiantes, a lo mejor no los quieren. Mejor puede ser, ¿cierto? Pero como estamos hablando, ¿cierto? Aquí se expresan además sentimientos, esta presentación de la emoción, se habla y se acerca a los estudiantes para dedicarles las palabras que están ahí requeridas. Siguiente ejemplo, pónganme atención, pues esto es muy importante. Ese momento de pónganme atención, fíjense que no le están solicitando permiso, no les están diciendo, por favor, pónganme atención. No, es pónganme atención directamente. Por lo tanto, el verbo está ahí en imperativo. Estoy dando una orden, es un mandato. No le estoy dando la posibilidad de que haga otra cosa. Sabemos que hacen otras cosas, pero no le estamos dando la oportunidad. Pónganme atención, pues esto es muy importante. Y la expresión de sentimientos. Me siento muy conmovida al verlos visto alcanzar, bueno, que es al verlos visto, nada que ver. Me siento muy conmovida al verlos avanzar durante este semestre. Vamos a corregir inmediatamente ese error. Al verlos visto, nada que ver. Ya, ahí sí. Ahí sí. Me siento muy conmovida al verlos avanzar durante este semestre. Ahí sí, estoy presentando mi emocionalidad, ¿cierto? Estoy muy conmovida, estoy en una situación de desventaja un poco frente a ustedes porque ustedes están ahí haciendo cualquier cosa, mientras que la profesora, la directora, la persona que está haciendo este discurso, ¿cierto? Está muy conmovida, está haciendo una falsa modestia inmediatamente. Me siento muy conmovida, bla, 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 bla. Expresión de sentimientos. Entonces estamos apelando al receptor, de que nos escuche, nos ponga atención, de que lo que estamos diciendo es importante. Todos estos elementos, el uso del vocativo, el uso del verbo en imperativo y el uso de la expresión de los sentimientos, están todos enfocados precisamente a llamar la atención de la persona que me está escuchando. Esta apelación al receptor se utiliza a lo largo del discurso público, independiente de la instancia en la que nos encontremos, la exhortación, el desarrollo o la peroración. Sin embargo, se repite constantemente y con mayor fuerza y tiene que estar sí o sí en la exhortación, porque decíamos que la exhortación correspondía a la introducción del a la introducción del discurso público. Por lo tanto, era importante ya inmediatamente ahí reconocer a quienes les estamos hablando. Por lo tanto, si bien la apelación al receptor va a ir apareciendo constantemente a lo largo del discurso público, en la introducción tiene que estar sí o sí y ojalá también en la conclusión, porque en la conclusión, como decíamos, este ya es una especie de resumen de lo que hablé anteriormente. Por lo tanto, como ya estoy terminando, es importante que el receptor, me esté escuchando. Había visto una pregunta, la retiraron. Iba a contestar. Perdón. Ya. Siguiente. Vamos con la exhortación. La exhortación corresponde en incluir anécdotas o metáforas que sirvan para invitar, animar o advertir al oyente. Mediante el uso de exhortaciones, mediante el uso de estas anécdotas, de estas historias que a lo mejor no tienen mucho que ver con lo que estoy queriendo decir, ¿cierto?
estoy poniéndome en el lugar del otro. Le estoy diciendo, mira, a mí también me pasó lo que a ti te está pasando. Por lo tanto, es más importante aún que me escuches. Yo estoy contigo, no soy tu enemigo. No quiero generar una confrontación. Recordemos que el discurso público presenta mucho el elemento de la argumentación, muchas secuencias textuales, pero una de las grandes que presenta es la exhortación y la exposición. Perdón, la argumentación y la exposición. Por lo tanto, el emisor del discurso público, ¿cierto? Es importante contarles a los receptores, ¿cierto? Algo que a lo mejor a mí me pasó para generar empatía con el otro. Ahora, en esta manera de incluir anécdotas, también podemos incluir metáforas a modo de analogía. Es decir, presentarles una idea, ¿cierto? Y decirles, mira, esto ocurre porque... similar. Ahora, fíjense quién es el caballero que tenemos acá. Caballero Albert Einstein. Este gran científico del siglo XX, ¿cierto? Se transportaba mucho a lo largo de su vida con el mismo chofer. Y mientras él iba repasando la teoría, qué sé yo, su teoría de la relatividad, ¿cierto? Mientras él iba repasando su teoría de la relatividad mientras iba en su automóvil, guiado por un chofer. El chofer en un momento, como eran amigos, el chofer en algún momento le dijo, o sea, estoy tan aburrido de escucharte repasar una y otra vez la teoría de la relatividad, que hasta yo podría dar la conferencia. Entonces, como Albert Einstein era un loquillo, como Albert Einstein le dijo, bueno, hagamos el intento. Preséntate tú a dar la conferencia que voy a ir a dar yo, y yo me voy a presentar como tu taxista, o como tu chofer. El chofer le dijo, ya, hagámoslo, veamos si se puede o no se puede. El asunto es, esto es lo que dicen, ¿cierto? No sé si es una historia real, pero esto es lo que dicen. El asunto es que el chofer, ¿cierto?, se presenta ante el auditorio y empieza a contar acerca de la teoría de la relatividad. Y Albert Einstein se da cuenta que efectivamente el chofer se sabía muy bien lo que él tenía que exponer porque lo había escuchado una y otra y muchas veces. El asunto es que al momento de las preguntas, recordemos que era una conferencia, por lo tanto hay preguntas, al momento de las preguntas, un señor físico le hace una pregunta con respecto a su teoría. Y ahí quedó pillo el taxista. Entonces el taxista, un muy buen orador al parecer, le dice, bueno, esta pregunta que usted formula es tan simple que hasta mi chofer sería capaz de responderla. Con eso no le está diciendo al público, ¿cierto? No le está diciendo a la persona que le hizo la pregunta que era tonta. Al contrario, le está diciendo lo que usted me pregunta está muy bien, porque es una pregunta sencilla de contestar. Tan sencilla que hasta mi chofer es capaz de responderla. Y ahí quedó como jefe, ¿cierto? Maravilloso, maravillado todo el mundo. Se dieron cuenta que en realidad habían hecho el cambio Albert Einstein con su chofer. Por lo tanto, esta frase, ¿cierto? Esta pregunta que usted formula es tan simple que hasta mi chofer sería capaz de responderla. Lo que está haciendo es incluir una anécdota, precisamente, ¿cierto? Está jugando con la precisión del receptor para que le llame la atención. Básicamente, esa es la idea. Invitar, animar o advertir al oyente. En este caso lo está animando. Le está diciendo, lo que estamos hablando no es difícil, tú también puedes entenderlo. Ahora, en la siguiente parte, ¿cierto? Con respecto a las metáforas generalmente cuando habla de metáforas, generalmente las ligamos al de texto literario, con mayor razón al género lírico, ¿cierto? Y ahí cuando se nos presenta toda esta complejidad entre entender el género lírico, porque tiene todas estas figuras retóricas y bla, 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 bla. Ahora, las figuras retóricas o figuras literarias, ¿cierto? Como generalmente se enseñan en el colegio, las figuras retóricas tienen esta gracia de que no solamente aparecen dentro del del texto lírico, sino que también aparecen dentro de nuestra habla cotidiana y, por supuesto, aparece dentro del discurso público. Recordemos que el discurso público busca llamar la atención. Por lo tanto, en más de alguna oportunidad va a buscar precisamente estas estrategias que recoge de otro tipo de discursos, de otro tipo de texto, en este caso del texto literario, ¿cierto?, para hacer los propios y de esa manera llegar con mayor facilidad al oyente o a la persona que está escuchando, viendo el desarrollo del discurso. Por lo tanto, fíjense en el ejemplo. No nos quedemos quietos, no somos árboles. Salgamos a caminar y ocupar nuestras calles para pedir lo justo. Esa frase podría ser de un discurso político, por ejemplo, ¿cierto? Un discurso que tenga que ver con incentivar alguna marcha, incentivar alguna petición de derechos, qué sé yo. En este caso, ¿cierto? Se realiza una comparación. Recordemos que la metáfora y la comparación son muy similares.
Se realiza una comparación con mayor especificidad, en una metáfora, ¿cierto?, entre nuestros pies, que nos sirven para caminar, y entre la imposibilidad de un árbol de moverse. No nos quedemos quietos, no somos árboles. Y ahí uno dice, sí, pues efectivamente no soy un árbol, si tengo pies, puedo caminar. Salgamos a caminar y ocupar nuestras calles para pedir lo justo. Se hace una analogía, se hace una comparación. Diferencia entre metáfora y comparación, solamente el nexo comparativo, ninguna más. Metáfora y comparación son exactamente lo mismo, pero le quitamos el nexo. Podría decir, no nos quedemos quietos, no somos como árboles. Hubiese sido exactamente lo mismo, pero suena más bonito por economía del lenguaje. No nos quedemos quietos, no somos árboles. Entonces, las exhortaciones. 2 vías. 1, incluir anécdotas. 2, utilizar metáforas para embellecer el lenguaje y llegar de mejor manera, ¿cierto?, al receptor que nos está escuchando. Recordemos que las estrategias persuasivas, ¿cierto?, sobre todo para los que estaban ahí diciendo que llegaron atrasados, las estrategias persuasivas lo que hacen es precisamente persuadir, llamar la atención de nuestro receptor. ¿Para qué? Porque efectivamente el discurso público tiene que estar pensado, tiene que ser hecho pensando en el receptor. Siguiente. Tenemos dentro de la tercera estrategia persuasiva en relación al discurso público es el uso de la primera persona del plural. Plural, no del singular. Consiste en utilizar la palabra nosotros para generar cercanía con el auditorio. Entonces, el uso de la primera persona del plural, nosotros, fíjense, lo utilizamos mucho en clases. Nosotros lo que realizamos es incluirnos dentro de la masa, incluirnos dentro del auditorio, para decirle, yo soy igual a ti, yo no estoy alejada de tus problemas, yo no me siento ajeno o ajena a lo que me estás diciendo, soy uno más de ustedes. Por eso utiliza mucho el discurso público, esta estrategia persuasiva del nosotros inclusivo. Lo utilizamos también cuando queremos ponernos en el lugar del otro y hacerlo sentir que es comprendido. Cuando vamos al médico, generalmente el médico, para generar cercanía con sus pacientes, ¿cierto? Los buenos médicos al menos lo que hacen, es decir, ¿y cómo estamos? Yo no soy él o no soy ella. Pero él me dice, ¿y cómo estamos? Me viene recién conociendo, pero igual me pregunta, ¿y cómo estamos? Y digo, sé bien. O sea, mal, porque en realidad voy al médico. Pero la idea es esa, ¿cierto? Generar esta empatía, generar esta cercanía. En el colegio también se utiliza mucho. Hoy día vamos a ver el discurso público. Vamos a ver, lo van a ver ustedes en realidad porque la profesora está exponiendo, pero yo me pongo en el lugar, ¿cierto?, del otro y digo, bueno, esto no es tan difícil, así que hagámoslo todos juntos. El nosotros inclusivo tiene que ver precisamente con ponerme en el lugar del otro, decirle, yo no soy ajena, a pesar de que estoy en mi situación ritual, que decíamos que estaba dentro del contexto de enunciación del discurso público, a pesar de que estoy en mi contexto ritual, que a lo mejor estoy en una palestra, que estoy en una situación más elevada físicamente en relación al auditorio, ¿cierto? Soy una más de ustedes. Por lo tanto, el uso de la primera persona del plural lo que hace es generar esta empatía, generar esta cercanía con el receptor, precisamente para decirle, tranquilo, no somos enemigos, somos amigos. Escúchame, ponme atención, no te voy a tratar de aniquilar, no voy a tratar de hacer nada que esté en tu contra, sino que voy a estar a tu favor, básicamente. Ya. Entonces, en los discursos públicos, ¿cierto? Por ejemplo, el de las fiestas de diciembre, Año Nuevo y Navidad, generalmente aparece un mensaje presidencial. La misma noche, ¿cierto?, del 25 al 31 de diciembre aparece un mensaje presidencial tipo 9 de la noche y sale el presidente o la presidenta, la persona que esté de turno, ¿cierto? Y dice, otra vez estamos en diciembre, época de alegría, familias y amor. Estamos en diciembre, sí, él también está, o ella también está, pero yo no voy a acompañarlo en su fiesta, no voy a estar con él, ¿cierto? O con ella, no voy a estar presente en su cena navideña, que seguramente es súper opulenta, sino que voy a estar con mi familia, en mi cena súper opulenta también, pero voy a estar con mi familia, no con esa persona. Por lo tanto, estoy utilizando igual el uso de la primera persona del plural para decirle, yo soy uno más con ustedes, soy otro
dentro de la gran masa. No soy particular, no soy especial, sino que soy uno más. Y dentro de ese punto de vista, entonces, el uso del nosotros inclusivo, o más específicamente, el uso de la primera persona del plural, lo que realiza es, nuevamente, la falsa modestia. Yo sé, si yo estoy emitiendo un discurso público, ¿cierto? Yo sé que estoy en una situación de superioridad. Decíamos que la relación entre emisor y receptor en el discurso público es una relación asimétrica. Es decir, uno sabe más que el otro porque ese uno es el que va a dar la información en el discurso público. Sin embargo, el hablante, ¿cierto? El emisor lo que hace es, soy uno más de ustedes. No soy ajeno, no soy ajena, soy uno más de ustedes. Nuevamente entonces aparece ahí la falsa modestia donde el emisor dice, yo sé que tengo esta autoridad, pero la verdad es que todos deberíamos estar aquí porque somos todos ganadores, no sé, lo que sea. Cuando hacen estos discursos de agradecimiento y dicen, a pesar de que yo gané, todos somos ganadoras. Cuando hacen estos concursos de belleza, todas somos ganadoras. Mentira, ganó una y está feliz de haber ganado. ¿Qué va a estar ahí haciéndose la falsa modestia? Caramba, ¿hasta cuándo? Ya. Siguiente estrategia persuasiva son las preguntas retóricas. Y si se fijan, empiezan a aparecer ciertos conceptos similares, ¿cierto?, a el género lírico con el uso precisamente de las figuras literarias. Las preguntas retóricas, para hacerlo muchísimo más sencillo, ¿cierto?, son preguntas que no buscan ser respondidas. Yo las hago y las contesto a lo mejor después. Pero si al momento de enunciar esa pregunta, no estoy esperando que un otro me conteste. Lo contesto yo mismo o yo misma. Entonces, las preguntas retóricas es la utilización de preguntas que no buscan ser respondidas, sino que sirven para llamar la atención sobre una situación real o posible, haciendo reflexionar al receptor. Entonces acá tenemos a nuestro amigo Homero con una reflexión que más de alguna vez se habrá hecho. ¿Por qué el viernes está tan cerca del lunes y el lunes tan lejos del viernes? Esas preguntas que a veces nos hacemos filosofando, sufriendo porque tal vez es lunes, más de alguno se la habrá hecho, ¿cierto? Las preguntas retóricas, entonces, chiquillos, no buscan ser contestadas, no por un otro, al menos. Recordemos que en la situación ritual del discurso público, ¿cierto?, el emisor está en un estrado, está en una situación distinta a la de la masa, por lo tanto, esta pregunta retórica, de hecho, si se la contesta la masa, todo el mundo se ríe, generalmente, y se pierde un poco el hilo del discurso público. ¿Se puede retomar? Sí, se puede hacer, pero después de que todo el mundo se rió. Entonces recordemos que las preguntas retóricas no se contestan. No al menos de parte del receptor, las contesto yo como emisor. Entonces, pregunta, ¿realmente los chilenos somos un pueblo generoso? ¿O es que la influencia mediática de las campañas como la Teletón nos conmueven más? Buena pregunta. No espero que un otro me responda a ese tipo de preguntas, insisto, sino que soy yo misma o yo mismo quien, al realizar el discurso, voy contestando subrepticiamente, ¿cierto?, en el desarrollo del discurso, voy contestando lo que enuncié, lo que pregunté en algún momento. Entonces, ¿realmente los chilenos somos un pueblo generoso? ¿O es que la influencia mediática de campañas como la Teletón nos conmueven de más? Y ahí vamos contestando, ¿cierto?, en el contexto del discurso, lo que necesitemos contestar en relación a esas preguntas. Pero insisto, las preguntas retóricas, si se contestan, las contesta el mismo emisor. No las contesta un otro, no es la idea al menos. Puede ocurrir, pero no es la idea. Y finalmente, tenemos la estrategia persuasiva de la repetición. La repetición es, tal como dice el nombre, es la reiteración de palabras o frases con la finalidad de grabarlas en la memoria del receptor. La idea de la repetición está precisamente enfocada en dejar una idea en el receptor. La repetición siempre se hace a través de las palabras claves, a través de las palabras que sean necesarias de ser escuchadas. Puede ser una repetición del vocativo, puede ser una repetición de una anécdota, puede ser la repetición de alguna frase que suena bonita dentro del contexto, pero vamos repitiendo con la idea de que al receptor le quede aún más clara la idea. Recordemos que el discurso público, insisto, y esta parte es fundamental, ¿cierto?, está enfocada en que el otro, ¿cierto?, me escuche. Que está enfocada en que el otro me ponga atención y además trate de convencerse de lo que yo le estoy diciendo. Para eso utilizo la persuasión. Sin embargo,
no estoy repitiendo palabras al azar, lo estoy haciendo ya sea para embellecer el discurso que estoy presentando o para dejar aún más clara la idea a la que me estoy refiriendo. Desde ese punto de vista, la repetición también se utiliza mucho dentro del uso de los vocativos para llamar muchas veces la atención de la masa. Cuando los seres humanos estamos en masa, es sumamente fácil distraerse, porque tenemos el otro lado, tenemos otro lado, ¿cierto? A lo mejor de repente es algún amigo, podemos comentar lo que la otra persona está hablando, ¿cierto? Y pierdo un poco el hilo de lo que se estaba diciendo. Por lo tanto, siempre es bueno dentro del discurso público ir repitiendo ciertas ideas, repitiendo ciertas palabras para que el otro me escuche. Además, la figura de la repetición hace que al uso del vocativo, ¿cierto?, las personas en el fondo se conmuevan más aún con el tema que se esté tratando. De hecho, la repetición se utiliza mucho en los conciertos, por ejemplo. Cuando estamos frente a un concierto, sobre todo de figuras del espectáculo que no vienen constantemente al país, la figura del espectáculo siempre dice buenas noches Chile, y toda la gente se vuelve loca, y después tocan unas canciones y vuelven a hablar de Chile y toda la gente se vuelve loca y le tiran banderas, le tiran peluches, le tiran un montón de cosas. La idea de la repetición es precisamente esa, que a la persona que me está escuchando, que es una masa, insisto, ¿cierto? Es una masa de gente, es un auditorio, le quede claro el concepto que se está trabajando y además generar esta cercanía con él mediante la repetición del reconocimiento del receptor. Entonces, ejemplo, este es el Chile que anhelamos, el Chile por el cual tantos a lo largo de la historia han entregado su vida, el Chile libre, justo y democrático. ¿Cuántas veces repitió Chile? 4 veces. Sí, 4 veces. ¿Con qué finalidad? De que nosotros, ¿cierto?, nos llame la atención, los que somos chilenos al menos, ¿cierto? Nos llame la atención y vamos ahí poniendo la atención. Este es el Chile que anhelamos, el Chile por el cual tantos a lo largo de la historia han entregado su vida, el Chile libre, justo y democrático. Y toda la gente de Chile dice, qué entretenido, porque esa es la idea, que nos llame la atención, tanto como receptores, como mantener la idea ahí presente en nuestra cabeza. Ahora, si hacemos un análisis, ¿cierto? Cuando pensamos en comprensión de lectura, este fenómeno de la repetición hace que se nos queden de mejor manera grabadas las ideas que están presentadas a nivel textual. Decíamos que la información que se presenta a nivel textual tiene que ver con la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es sumamente frágil. Se borra con mucha facilidad, igual que Dory en Buscando a Nemo. Por lo tanto, esta idea de la repetición hace que se me vaya activando constantemente el referente de que se está hablando. ¿Ya? Esa es la idea de la repetición. Entonces, vamos a una actividad de aplicación. La verdad es que hacer actividad de aplicación en este sentido es un poquito complejo. ¿Ya? Entonces, vamos a leer un discurso público emitido el año 1964 por un caballero llamado Eduardo Frei Montalva, que en algún momento fue presidente de Chile. Lo vamos a ir leyendo y la idea es que ustedes en sus casas vayan indicando, ¿cierto? Vayan pensando dónde está la idea de cada una de las estrategias persuasivas. Exhortación, repetición, uso de la primera persona del plural. Me faltan 2 que se me acaban de olvidar porque la memoria a corto plazo es compleja. Ya, entonces, cada una de las 5 estrategias persuasivas que estuvimos viendo, nos vamos a hacer una ayuda a memoria, apelación al receptor, exhortaciones, uso de la primera persona del plural, preguntas retóricas y además la repetición. Entonces, vamos a leer el discurso, ¿cierto?, de Eduardo Frei Montalva. La idea es que vayamos reconociendo cada una de las estrategias planteadas y además, por supuesto, reconocer también los otros elementos que hemos estado viendo en clases, como la situación de enunciación del discurso público y además la estructuración, ¿cierto?, la estructura formal del discurso público en exhortación, en exordio, en desarrollo y en peroración. Ya, entonces, dice, este discurso se titula, o lo han llamado, como el son verdaderamente una patria joven. Este fue un discurso emitido por Eduardo Frei Montalva durante el cierre de su campaña presidencial el año 1964. La gracia que tiene esta marcha es que precisamente convocó a más de 3.000 jóvenes del norte y sur del país, que eran simpatizantes de sus lineamientos políticos.
Ahora, aquí la idea no es rescatar, de hecho, no aparece. La idea aquí no es rescatar el lineamiento político de Eduardo Frei Montalva, sino que la idea es rescatar la idea que presenta, que es precisamente que este caballero logró convocar a personas del norte, del extremo norte y del extremo sur, ¿cierto?, que viajaron hasta Santiago a pie. Entonces, esta persona, ¿cierto?, que está acá, logró conmover a un montón de jóvenes, por eso son verdaderamente una patria joven, logró conmover a un montón de jóvenes a través del discurso que planteaba. Y la finalización, ¿cierto?, del discurso precisamente apunta hacia ese lado, o la precisión del discurso apunta precisamente a ese lado, a que vayamos tomando en consideración qué tipos de estrategias persuasivas pudo haber utilizado este ser humano, ¿cierto?, para llamarle la atención a tantas personas y lograr que fueran caminando, insisto, se vinieron caminando del norte y del sur a Santiago de Chile, a lo que se conoce actualmente como el Parque O'Higgins. En algún momento fue llamado el Parque Cauciño. Ya, entonces, el discurso dice así: pueblo de Chile, como en las antiguas gestas del descubrimiento de Chile, hemos tomado posesión de nuestra patria, en este gran abrazo del norte y del sur. Ustedes, jóvenes que han marchado, son mucho más que un partido, son mucho más que un hecho electoral. Son verdaderamente la patria joven que se ha puesto en marcha. En una hora en que muchos chilenos dudaban del destino de su propia patria, en una hora en que muchos creían que nuestra nación había perdido vitalidad y que no tenían mensaje que enseñar, en una hora en que muchos temblaban y comenzaban a preparar su fuga de Chile, en una hora en que parecía para muchos que este país se desintegraba y en el corazón de tantos y tantos pobres había como una especie de amargura y escepticismo sobre las instituciones, las leyes y los hombres que dirigían su patria, ustedes han traído una respuesta que es una afirmación de fe frente a la duda, que es una afirmación de valor frente a la cobardía. Y esta respuesta no podría darle un hombre, la tenía que dar Chile. Y como todas las cosas grandes que dejan una honda huella en la historia y que traducen realmente el alma de una nación, comenzó esta marcha tan sencillamente. Me pregunto, ¿eran 12 o eran 20 los que partieron cuando surgió esta idea, cuando Germán Becker la echó a andar? Eran tan pocos que algunos pensaron que este sería un simple caminar de juventud, apenas tal vez un acto de propaganda, acaso un signo de entusiasmo juvenil. Pero bruscamente, como la luz que atraviesa las tinieblas, el pueblo se comenzó a encontrar en ustedes y empezaron a salir las gentes a los caminos, a las plazas y a las calles. Allá vienen, decían, y salían con banderas, pero sobre todo con el corazón, a recibirlos a ustedes, muchachos de Chile, que en esta hora respondieron por Chile y transformaron a Chile. Gracias, gracias. Ustedes han hecho más, yo diría, que han integrado la patria, han integrado su geografía. Ustedes, muchachos del norte, traen la lección del heroísmo. En sus pies hay sal de la pampa y polvo del desierto, y en vuestra piel, impregnados, el cobre y el hierro, el salitre y la plata. Es el norte que llega. Ustedes, muchachos del sur, con sus canciones han conmovido a las viejas araucarias y a los milenarios alerces, cuyos troncos calcinados parecen al viajero cementerio de héroes antiguos. Traen ustedes en su mirada los lagos, los ríos y los bosques, y en sus manos los frutos de nuestra tierra. Ustedes han venido flanqueados por dos compañeros, la cordillera y el mar, que nunca abandonaron al chileno. Ustedes nos traen una lección. La lección de esta tierra, de este territorio chileno que nos ama, que busca y esperar nuestro amor como un gran amor, como un gran amigo. ¿Qué nos dice la tierra chilena? Cuídenme para que yo no me vaya hasta el mar y se queden ustedes sin territorio que cultivar. ¿Qué nos dicen los ríos? Sujétenme, porque cada litro de mi agua es para fecundar su tierra. ¿Qué nos grita el árbol? No me quemen, no me destrocen inútilmente, porque hay muchos años en mi corazón para servirte, para traerte lluvia, para sujetar desiertos, para regular tus ríos. Ustedes traen esta lección a Chile, que muchas veces empequeñecido no se da cuenta de que tiene un territorio que amar,
como un amigo querido. Ustedes nos traen un mensaje. Vamos a construir una nueva patria. Ahí está la tierra y el artesano. Ahí está nuestro Chile, que en una nueva expresión de solidaridad humana y de justicia social. Ese es el mensaje de ustedes, mensaje que no nace de ningún mandato de afuera, sino que resuena en los pasos de nuestros propios pies sobre nuestro propio suelo chileno. Por eso ustedes están aquí y han traído no solo el mensaje de la tierra, la montaña y el mar, han traído también el clamor de la gente de Chile. Entonces, pregunta para el chat. ¿Qué palabra sintieron ustedes que fue la que más se repitió dentro del fragmento? El biólogo plantea que ustedes. Kenji God. Ustedes. Y efectivamente, la palabra que más se repite es ustedes. Esa estrategia, ¿cierto? Si se fueron dando cuenta, es una estrategia doble. Es la estrategia de repetición, porque claramente la pregunta estuvo enfocada a eso, qué palabra era la que más se repetía. Y además indica o evoca, ¿cierto?, cada vez que puede al receptor del discurso. Entonces, si nosotros nos ponemos en la situación, ¿cierto?, de haber visto, por ejemplo, este fragmento, de haber visto este discurso, probablemente cada vez que Frei Montalva decía, ustedes jóvenes del sur, ustedes jóvenes del norte, los jóvenes del sur y el norte se volvían locos. Pensaban que estaban, ¿cierto?, ahí igual que en un concierto. Decía los jóvenes del sur y los jóvenes del sur decían ¡eh! Y decía los jóvenes del norte decían ¡eh! Porque estaban reconociéndoles el esfuerzo que implicó viajar desde el extremo norte, con las araucarias, con los ríos y con todas esas cosas que menciona Frei Montalva, ¿cierto? Y los del norte, que viajaron con la pampa y el salitre y el cobre y la tierra y el sol y qué sé yo, viajaron hasta Santiago y vinieron caminando. Y de hecho él los reconoce y les dice, ustedes fueron pocos los que empezaron a caminar y de a poquito, ¿cierto? Y de a poquito se les fueron sumando más chilenos y se les fueron sumando cada vez más jóvenes hasta que llegaron acá. Y tal como dice Rodrigo Castro Fuentes, lo que hace es alabar al receptor. Todo el tiempo le está reconociendo el logro que hicieron al momento de llegar a Santiago, ¿cierto? Con las banderas, la juventud, ¿cierto? Juventud Divino Tesoro, etcétera, etcétera. Entonces, tal como dice Rodrigo, efectivamente, todo lo que estuvo haciendo todo el rato Eduardo Frei Montalva fue alabar al receptor, un piropeo constante al receptor, exactamente. Ya, entonces, situación de enunciación, el emisor, ya decíamos, es Eduardo Frei Montalva, ¿cierto? Papá del que después también fue presidente. El receptor es el pueblo de Chile, pero con más, o sea, siendo más específico aún, fue a la patria joven del norte y del sur, ¿cierto? Porque él le habla al pueblo, pero en realidad le está alabando a los jóvenes. Entonces el discurso va más que nada dirigido a los jóvenes, divididos en el norte y en el sur. El tema, decíamos que los temas del discurso público deben ser de interés para ambos, para emisor y receptor. Por lo tanto, tiene que ser de interés general. En este caso era muchísima gente. El tema es crear una patria con el ímpetu de la juventud. Eso era lo que proponía Eduardo Frei Montalva en su gobierno, ¿cierto? Realizar una serie de reformas que tienen que ver con el aspecto de la juventud, de llegar a cambios, de ser revolucionarios, etcétera, etcétera. El contexto ritual es el cierre de una campaña política. El contexto ritual decíamos que tiene que ver tanto con la situación de enunciación, ¿cierto? Por ejemplo, el plantarse dentro de un estrado y estar por sobre la multitud. De hecho, si alcanzan a ver aquí las fotos, ¿cierto? En relación a este mar de gente que había, Eduardo Frei Montalva va de pie sobre un automóvil. Por lo tanto, él está igual de pie, ¿cierto? Para que los demás lo puedan ver, para que él pueda saludar. Y además, dentro de los contextos, también es el cierre de una campaña política, porque esa era la idea. Cerrar el momento antes de las votaciones, ¿cierto? Con este gran banderazo, literal, este gran banderazo que se hizo en lo que actualmente es el Parque O'Higgins. Y además, el uso del lenguaje formal, decíamos que el lenguaje que se utiliza, aparte de tener todas estas alabanzas constantes al receptor, las estrategias persuasivas, ¿cierto? Tenía que ser siempre lo más formal posible.
¿Por qué? Para que todo el mundo lo entendiera. En este caso, por ejemplo, le habla a los jóvenes de Chile, pero estos jóvenes de Chile son sumamente variopintos. Vienen del extremo norte, vienen del extremo sur, algunos son más jóvenes que otros. La gente que estaba acá en Santiago, no solamente habían jóvenes, sino que habían también personas mayores, personas menores con niños. Tenía que llevarle absolutamente a todos. Por lo tanto, el uso del lenguaje tiene que ser necesariamente formal. Y miren, el dato que da el biólogo en el chat está buenísimo, porque el tiempo, ¿cierto?, en el que fue emitido este discurso, 1964, es el tiempo de los hippies. El tiempo donde la juventud estaba explotando como un movimiento social muy importante. Y además tenemos la revolución juvenil en Europa, la revolución juvenil de izquierda en Europa, con esto del mayo de las flores y no sé qué más. Teníamos ahí todo un contexto juvenil súper potente en esta época. Por lo tanto, el uso del lenguaje formal tenía que no solamente estar dirigido a los jóvenes, sino que a toda aquella persona que estuviese ahí en ese cierre de campaña presidencial. Política, perdón. Por lo tanto, teníamos emisor, receptor, tema de interés, contexto ritual, uso del lenguaje formal. Nos vamos a ir a la primera parte del texto, acá. Decíamos que en el exordio, ¿cierto?, que es la presentación del discurso público, el receptor utiliza vocativos. ¿Dónde podemos reconocer un vocativo? No me va a desaparecer esta vez porque el vocativo está por ahí arriba. ¿Dónde podemos reconocer vocativos? En los primeros 2 párrafos. Ustedes me dicen. Mayo del 68 me dicen. Sí, ahí está. Ya, nos vamos a ayudar. Decíamos que una de las estrategias persuasivas tenía que ver con el uso de los vocativos para reconocer a nuestro receptor, ¿cierto? Decirle, mira, escúchame, yo estoy contigo, yo soy falsa modestia, yo me presento ante ti y me tiro al piso. Entonces, en el discurso de Eduardo Frei Montalva, varias veces se reconoce al receptor. Pueblo de Chile, ustedes jóvenes que han marchado, aquí ya está un poco... va un poco, ¿cierto?, acotando al receptor. Primero fue Pueblo de Chile y acá ya son los jóvenes. Más adelante vuelvo a hablarle a ellos. Acá. Ay, se me perdió el puntero. Acá está. Acá. En una hora en que muchos chilenos dudaban del destino de su propia patria, en una hora en que muchos creían que nuestra nación había perdido vitalidad y que no tenían mensaje que enseñar, en una hora en que muchos temblaban, bla, 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 en el fondo en una hora triste, difícil para Chile, ustedes han traído una respuesta que es una afirmación de fe frente a la duda, que es una afirmación de valor frente a la cobardía. Por lo tanto, en ese sencillo párrafo podíamos encontrar apelaciones al receptor. Podemos encontrarlo entonces, como decíamos, en la primera parte, ¿cierto?, donde dice Pueblo de Chile, como en las antiguas gestas del descubrimiento de Chile, hemos tomado posesión de nuestra patria en este gran abrazo del norte y del sur. Y después, en otra frase, ¿cierto?, cuando dice, por eso ustedes están aquí y han traído no solo el mensaje de la tierra, la montaña y el mar, han traído también el clamor de la gente de Chile, que eso ya estaba más al final, ¿cierto?, cuando le habla a los jóvenes del norte, a los jóvenes del sur, que según el discurso de Frei Montalva, muy bien construido, por cierto, fueron viajando a lo largo de la cordillera y el mar. O sea, abarcó a todo el mundo, no solamente norte y sur, sino que también a los del este y el oeste. Seco, lo hizo súper bien. Ya, siguiente. Exhortaciones. Decíamos que la exhortación podía ser utilizando, ¿cierto?, tanto elementos de lo que es las anécdotas y lo que son, ¿cierto?, las metáforas. Cuando él dice o menciona, ustedes han hecho más, yo diría que han integrado su patria, han integrado su geografía. Ustedes, otra vez, muchachos del norte, traen la lección de heroísmo. En sus pies hay sal de la pampa y polvo del desierto, y en vuestra piel, impregnados el cobre y el hierro, el salitre y la plata. Literal, eso no es, sabemos. Él está utilizando, ¿cierto?, ahí figuras retóricas. En sus pies hay sal de la pampa, es decir, viajaron todo un largo camino de no sé cuántos kilómetros, Chile largo y angosto,
todos esos largos caminos, ¿cierto? Y claro, van a traer tierra del norte. Mentira, traen la tierra que seguramente se encontraban en el Parque O'Higgins. Pero él le dice, metafóricamente, que en sus pies hay sal de la pampa y polvo del desierto, y en vuestra piel impregnados el cobre y el hierro, el salitre y la plata. Si trajeran eso realmente en la piel serían millonarios. No, no lo son, no lo eran. Pero al decir eso, ¿cierto? Les está llamando la atención no solamente a ellos, no solamente a los jóvenes del norte que viajaron, sino que también, en un momento en que esto puede ser publicado, ¿cierto? Le habla absolutamente a toda la gente del norte que vive con la pampa, que vive con el polvo del desierto, que vive trabajando el cobre, el hierro, el salitre y la plata, que son los elementos minerales que podemos encontrar en el norte de Chile. Por lo tanto, es el norte que llega. Insisto, aquí no solamente le habla entonces a los jóvenes, sino que le habla al norte completo, a toda la gente que se pueda sentir identificada al momento de hablar del norte. ¿Dónde más también podíamos encontrar exhortaciones? Acá, cuando él menciona, ¿qué nos dice la tierra chilena? Cuídenme para que yo me vaya hasta el mar y se queden con ustedes sin territorio que cultivar. ¿Qué nos dicen los ríos? Sujétenme porque cada litro de mi agua es para fecundar su tierra. Cada uno de esos elementos, ni la tierra puede hablar, ni el agua puede hablar, ni más adelante, ¿cierto? Cuando habla del árbol, ni el árbol nos puede hablar. Son usos de metáforas refiriéndose a los recursos naturales que posee el país. Recursos naturales que además él en algún momento, ¿cierto? Iba a chilenizar también. Por lo tanto, teníamos apelación al receptor, exhortación, utilizando, ¿cierto?, mucho el tema de las metáforas y contar ciertas anécdotas. ¿Cuándo cuenta la anécdota? Cuando comienza contando cómo se originó esta gesta juvenil. Me pregunto, ¿eran 12 o eran 20 los que partieron cuando surgió esta idea? Cuando Germán Becker la echó a andar, eran tan pocos que algunos pensaron que este sería un simple caminar de juventud. Con este párrafo, ¿cierto?, todo el párrafo completo, lo que hace es contar una anécdota. ¿Cómo se originó? Aquí le vamos a poner anécdota. Ya. Cuenta en el fondo cómo se originó este movimiento juvenil. Cómo fue que finalmente estos jóvenes, que él dice, si eran 2 o eran 20, los que partieron cuando Germán Becker la echó a andar. Eran sumamente poquitos jóvenes y de ahí en adelante se fueron sumando cada vez más jóvenes en la medida que iban avanzando. Y cada vez que estos jóvenes pasaban por algún pueblo, ¿cierto?, por alguna ciudad, la gente salía a las calles, salía a las plazas, según lo que cuenta él, ¿cierto? Y dice, allá vienen, decían, y salían con banderas, pero sobre todo con el corazón, a recibirlos a ustedes, muchachos de Chile, que en esta hora respondieron por Chile y transformaron a Chile. Y ahí hay otra palabra que se repite mucho, Chile, Chile, todo el rato Chile, Chile, Chile. Ya. Entonces, en ese momento aquí, por ejemplo, está contando su anécdota y Rodrigo Carrasco propone la frase, traen en su mirada los lagos, también. También ahí está utilizando, ¿cierto?, el uso de la exhortación, porque evidentemente no pueden traer en su mirada los lagos. Lo que él nos está diciendo es que ellos traen o ellos representan la parte del sur de Chile con los lagos, con los ríos, con los bosques, con la araucaria, con los volcanes y todas esas cosas que tiene maravillosas el sur. Por lo tanto, el uso de la exhortación no la vemos solamente en una parte, si se fijaron, la vemos en muchas partes del discurso de Eduardo Frei Montalva. Después, el uso de la primera persona del plural. Vamos a ver qué aparecen todas, por cierto. Uso de la primera persona del plural. Pueblo de Chile. Como en las antiguas gestas de descubrimiento de Chile, Chile, hemos tomado posesión de nuestra patria en este gran abrazo del norte y del sur. No les está diciendo a los jóvenes que lo hicieron ellos. Él se está incluyendo dentro de esa gesta, de esta gesta heroica del descubrimiento de Chile, por ejemplo. Él dice, yo soy uno más de ustedes. No son solamente ustedes no están solos. Estoy yo, y esa es la idea, por supuesto, si esto es un discurso político. Fue un discurso político, porque lo que alcanzamos a leer no lo era. Él dice, ustedes no están solos, estoy yo aquí para liderarlos, y el mensaje, pero más que subliminal por debajo, ¿cierto?, es, voten por mí. Si eso era lo que él quería, que votaran por él. Entonces, hemos tomado posesión de nuestra patria. Yo, Eduardo Frei Montalva, junto con todos ustedes, jóvenes del norte de Chile, jóvenes del sur de Chile, vamos a tomar posesión de Chile, del país, ¿cierto?, para
gobernarlo juvenilmente, gobernarlo revolucionariamente y qué sé yo, todas las cosas que él planteaba hacer desde el punto de vista de que el gobierno de él se planteó como un gobierno juvenil. Ya, siguiente. Preguntas retóricas. Y ahí hay muchas. Si se fijan, ¿cierto? Insisto, las preguntas retóricas no están hechas, no están presentadas ahí para que alguien le grite algo desde la multitud, le hubiese gritado a Eduardo Frei Montalva, ¿cierto? Me pregunto, ¿eran 12? Y que alguien le conteste, no, eran 9. No, no funciona de esa manera. La idea es que él mismo vaya contestando, vaya enlazando la información que se presenta en el contexto, ¿cierto? Me pregunto, ¿eran 12 o eran 20 los que partieron cuando surgió esta idea, cuando Herman Baker la echó a andar? Insisto, que si le dijeran, por ejemplo, que no fue Herman Baker, fue Juanito Pérez, no corresponde, insisto. Seamos buenos oyentes de discurso público, y que no se trata solamente de hacer buenos discursos públicos y ser los mejores oradores del mundo. Tiene también que ver con ser un buen receptor. Entonces, cuando alguien haga una pregunta retórica, no le contesten, por favor, porque aparte generalmente uno cuando usa preguntas retóricas en la cotidianidad, no sé, se pegó y dice, ay, ¿por qué soy tan tonto? Si alguien le contesta, la verdad es que uno se siente re mal. No lo hagan, son preguntas retóricas. Después, ¿qué nos dice la tierra chilena? Cuídenme para que yo me vaya hasta el mar y yo no me vaya hasta el mar y se queden ustedes sin territorio que cultivar. ¿Qué nos dicen los ríos? Sujétenme, porque cada litro de mi agua es para fecundar su tierra. Insisto, preguntas retóricas. Él mismo las va contestando dentro de su discurso. Por lo tanto, lo que hace, ¿cierto?, es ir enlazando esta información que a nosotros nos llame la atención. Porque además, al hacer las preguntas, si ustedes se fijan, hay un cambio en la inflexión de la voz, hay un cambio en la manera de enunciar el discurso. Ya no solamente es plano, ¿cierto?, sino que se configura vocalmente, a manera de pregunta, lo que llama la atención al receptor, porque dice, algo está pasando aquí, no está simplemente hablando, sino que está haciendo otra cosa. Y eso es precisamente hacer la pregunta para cambiar el tono de la voz. Ya, y finalmente, decíamos, ¿cierto?, la repetición. Ustedes mismos se fueron dando, ¿cierto?, que la repetición utilizaba mucho la palabra ustedes, mientras estábamos revisando, ¿cierto?, otras situaciones. Vimos que habla mucho de Chile, porque no solamente le habla a ustedes, jóvenes de la patria, sino que también le hablaba en relación al país, porque él lo que quería era gobernar el país. Por lo tanto, tenía que ver ahí con repetir la palabra Chile constantemente. Ya lo que hacen los artistas cuando vienen al país a hacer sus espectáculos. Entonces, en la frase o en el párrafo, ¿cierto?, donde habla acerca de cómo estos chicos chilenos lograron realizar esta gesta de venir del norte y del sur hasta Santiago. Dice, en una hora en que muchos chilenos dudaban del destino de su propia patria, en una hora, de nuevo, que muchos creían, eso no está ahí marcado, lo vamos a marcar para que se note. En una hora en que muchos creían que nuestra nación había perdido vitalidad y que no tenían mensaje que enseñar, en una hora en que muchos temblaban y comenzaban a preparar su fuga de Chile, en una hora en que parecía que muchos de este país se desintegraba y en el corazón de tantos y tantos pobres había como una especie de amargura y escepticismo sobre las instituciones, las leyes y los hombres que dirigían su patria, y hasta ahí, si ustedes se fijan, muy inteligentemente, porque insisto, este discurso es maravilloso, está maravillosamente construido. En todo este párrafo, ¿cierto? Perdón, en todas estas líneas, él lo que hace es decir, ustedes son el cambio que Chile necesita. Chile está mal, según lo que él plantea, ¿cierto? Chile estaba mal. Las personas chilenas dudaban de su propia patria. Las personas chilenas decían que el país ya no era vital, no servía porque no enseñaba cosas buenas. Que la gente empezaba a preparar su fuga de Chile porque veía que la economía andaba mal. Que la gente sentía que Chile, ¿cierto?, no se preocupaba de las personas más desposeídas. A pesar de todo eso, la juventud logró cambiar Chile y traer respuesta que era una afirmación de fe frente a la duda, que es una afirmación de valor frente a la cobardía. Le dice, ustedes, chiquillos, son súper valerosos, ustedes son la revolución, ustedes son realmente un pueblo joven, ustedes son realmente, presentan realmente la fe. Y la fe mueve montañas. Por lo tanto, lo utilizo súper bien. Ya, entonces.
Considerando todos los elementos que vimos, ¿cierto? Considerando el uso de las estrategias persuasivas, dijimos que el discurso público, por un lado, presentaba exordio, exposición y peroración. Esas palabras no se nos pueden olvidar porque si bien es exactamente la misma estructura, donde en el exordio tenemos la introducción, peores letras del mundo, no me juzguen, tienen prohibido juzgarme. Introducción, desarrollo y... Ya, decíamos, ahora sí, que la tilde es como de 2 metros. No me juzguen, insisto. La estructura del discurso público, los nombres de introducción, desarrollo y conclusión, que es la estructura básica que nosotros vemos en todos los textos, ninguno se escapa de esto, recibe otro tipo de nombres que es exordio, exposición y peroración, debido a que el exordio, la exposición y la peroración son nombres que vienen desde la usanza antigua, donde se utilizaba mucho el discurso público en las plazas públicas para comunicarle a las personas lo que debían oír. Recordemos que antiguamente, ¿cierto?, el acceso a la lectura, ni siquiera estamos hablando del acceso a los libros o a los periódicos, sino que el acceso a la lectura era muy precaria. Teníamos, a nivel mundial, no solamente en Chile, a nivel mundial teníamos tasas de analfabetismo gigantes, solamente la gente de alta alcurnia conocía, sabía cómo leer correctamente, por lo tanto la manera más fácil y más simple era realizar ciertas exposiciones orales. Y esas exposiciones orales toman los nombres de exordio, exposición y peroración para cada una de las estructuras o las instancias del discurso público. A partir de eso, y como necesitamos, dice, discurso público, necesitamos que la gente nos escuche, utilizamos estrategias persuasivas, que decíamos que las estrategias persuasivas tenían que ver directamente con apelar a las emociones, apelar a los sentimientos del autor, ¿cierto? O sea, perdón, del receptor, para que ese receptor dijera, ay, se están preocupando por mí. Se están preocupando por mí. Esa persona se está poniendo en mi lugar. Esa persona está tratando de solucionar los problemas que a mí me aquejan. Por lo tanto, le voy a poner atención y no solamente eso, al ponerle atención, subrepticiamente le estoy dotando de autoridad. Decíamos que el emisor necesita tener autoridad. Si no la tiene, es el receptor el que se la da al momento de escucharlo y de ponerle atención. Entonces, las estrategias persuasivas que vimos fue la apelación al receptor, es decir, hablarle al tú. Las exhortaciones que decíamos que eran las metáforas o las anécdotas, ¿cierto? El uso de la primera persona del plural, que vendría siendo el nosotros, y ahí decíamos que estábamos en el nosotros inclusivo y que lo utilizamos un montón. Ahí sí, ya. El uso de la primera persona del plural, ¿cierto? Que tiene que ver con el nosotros inclusivo, que tiene que ver con incluirme como emisor, ¿cierto? Ante el receptor, de nuevamente decir, yo soy uno de ustedes, soy uno más, no me excluyan, no me sientan distinto, yo aquí soy parte de la gran masa que tiene exactamente el mismo problema que ustedes. El uso de las preguntas retóricas, que insisto, no se contestan, las contesta el emisor, nadie, si alguien ven un discurso público, y alguien hace una pregunta retórica, no le griten contestándole lo que está preguntando porque es una pregunta retórica. Y finalmente el uso de la repetición, que tiene que ver con reafirmar la presencia, por ejemplo, del receptor. Acá. Reafirma la presencia del receptor llamándole la atención constantemente, repitiendo su nombre, repitiendo el nombre de la masa a la que se le está hablando. En este caso eran jóvenes, se repetían las palabras, jóvenes de Chile, jóvenes del norte, jóvenes del sur, pueblo de Chile, y todo eso lo resumían ustedes, para llamarle la atención y decirle póngame atención, póngame atención, póngame atención, le estoy hablando a usted, le estoy hablando a ustedes, póngame atención, escúchenme, por eso es el uso de la repetición, para llamar la atención del receptor por un lado, y además también teníamos la posibilidad de dejar en claro un concepto clave. En este caso el concepto clave es igual ustedes. ¿Por qué? Porque este caballero estaba realizando una campaña presidencial y como cualquier campaña presidencial está buscando votos. Entonces, si hacemos el análisis completo, las estrategias persuasivas son sumamente poderosas.
no solamente porque al momento de construir un discurso a través de las estrategias persuasivas nos aseguramos de que nos escuchen, sino que nosotros como receptores, y ese es el deber de nosotros, y ese es el deber también de salir del colegio y hacer comprensión de lectura y entender lo que me están diciendo, porque a medida que nosotros sabemos todo esto, somos capaces de ir comprendiendo y analizando el discurso de los otros, sobre todo a nivel político y económico, ¿cierto? Ir escuchándolos y saber y entender que muchas veces me van a decir muchas cosas y esas cosas que me están diciendo lo que están tratando de utilizar es una persuasión para obtener el voto, para obtener la aprobación, para obtener lo que sea que necesiten obtener. Entonces, analizar discurso público en cuarto medio está precisamente enfocado en eso, en hacer un análisis crítico de la sociedad mediante el cual nosotros seamos capaces de comprender que no siempre lo que me dicen de manera textual es lo que me quieren decir de manera implícita. Entonces, chiquillos, chiquillas, ¿hay alguna pregunta en relación a la clase del día de hoy? Vamos a ver si es que hay preguntas en el chat. El nosotres. Hoy el nosotres es un gran tema a tratar que lamentablemente no está como considerado tratarlo en clases, pero es un gran tema el nosotres. Tía, mañana tengo prueba de química. ¿Puede ayudarme? No, Kevin, no te puedo ayudar porque de química sé nada. Literal, nada. H2O, Na, Cl, fin. Hasta ahí llegó mi conocimiento en química. Nada más. Así que, Kevin, lo siento, no te puedo ayudar. Profesora, ¿eso de repetir se llama agonía o no? No lo conozco con ese nombre, Javier. De hecho, no lo había escuchado para referirse a la repetición. Habría que buscarlo. Yo no lo había visto nunca. No lo conozco bajo ese nombre. Profe, ¿un discurso político es mayoritariamente emotivo o racional? Sí. El discurso público es mayoritariamente emotivo. Ya decíamos, ¿cierto? Cráneo. Que el discurso mayoritariamente es emotivo porque a través de las emociones, las estrategias persuasivas, somos capaces de llegar a la gran masa que nos está escuchando, porque son todos capaces de comprender emociones, desde el más grande hasta el más chico, desde el más rudo hasta el más débil, de mujer, hombre, todo el mundo es capaz de comprender un análisis emotivo, mientras que las estrategias más racionales tienen que ver con un público más específico, que sea capaz de comprender los hechos que estoy presentando. Por lo tanto, el discurso público utiliza más la emoción que cualquier otra cosa. Entonces, si te fijabas en las palabras que utilizaba Frei Montalva, ¿cierto?, en su discurso, utilizaba preguntas sumamente emotivas. A la gente del sur le recordaba su tierra, su geografía, a la que ellos están acostumbrados. A la gente del norte también le recordaba la geografía a la que ellos están acostumbrados, las vicisitudes que pueden haber sufrido en el camino o los logros que pueden haber sufrido en el camino. Cuando decía que la gente los saludaba cuando iban llegando a ciertos pueblos, en la medida que iban avanzando hacia el centro, hacia la capital en realidad, no hacia el centro, que iban avanzando hacia la capital. Por lo tanto, es mayoritariamente emotivo. Salúdame, please, los chantas unidos. Saludos. ¿Me puede decir la definición y explicación de la industrialización? Eso es de historia. Y no me acuerdo. Pero ahí le contestaron. Proceso donde un país empieza a implementar la industria en la economía. Cráneo seco. Se burlaron de mis tildes de 2 metros. Cosas que ocurren. El biólogo. ¿Se podría decir como tesis necesitamos a los jóvenes para un cambio? Sí, se podría decir que sí. Si bien no es un discurso argumentativo de por sí, ¿cierto? Por lo tanto no podríamos presentar una tesis. Es más bien un discurso expositivo, o la secuencia que prima es expositiva. Claro, él se toma de la idea en este discurso, él se toma de la idea de los jóvenes para realizar revoluciones. Él plantea, ¿cierto?, en el párrafo que leímos, nos vamos a devolver para verlo con más claridad. Él plantea acá, ¿cierto?, que Chile estaba, según lo que él dice, que Chile estaba en un nivel moral, anímico, económico muy deprimido, muy, muy bajo. Mientras que el joven, ¿cierto?, o los jóvenes que viajaron hasta Santiago son la respuesta al cambio.
Todas estas cosas se iban a cambiar, ¿cierto? Todas estas cosas se iban a eliminar, decir, ya basta de ser... basta de haber perdido vitalidad, basta de haber perdido el destino, basta de los pobres, basta de aquí, basta de allá. Nosotros los jóvenes vamos a hacer la revolución y vamos a cambiar este asunto. Entonces, desde ese punto de vista, claro, necesitamos necesitamos jóvenes para el cambio, sí, efectivamente es la situación del discurso. Ah, cacofonía, no agonía, lo de Javier. Ya me voy a devolver a la pregunta que presentó Javier. Javier preguntó, lo de si la repetición era cacofonía. Esa era la pregunta. Voy a buscarla para estar segura, pero estoy segura que sí. Profe, ¿eso de repetir se llama cacofonía o no? Sí, efectivamente, es el uso de la cacofonía. La cacofonía es un vicio del lenguaje donde nosotros repetimos. Se producen varios fenómenos en la cacofonía. Por un lado tenemos la repetición constante de un término, lo que hace que suene mal a nuestro oído. Y también la cacofonía tiene que ver con el uso de palabras malsonantes de por sí. Por ejemplo, los garabatos o las palabras que son con una connotación muy fuerte o connotaciones tabú, como por ejemplo palabras que uno le da connotaciones sexuales, de ese tipo. Entonces sí, la repetición se configura como una especie de cacofonía. Sí, está bien, Javier. Ahora sí, con agonía no había entendido. Profe, ¿recomienda leer el libro de Aristóteles de la retórica para discursar mejor? Estoy con la duda si era de Aristóteles o no. Si usted me dice que sí, yo le creo. Sí sirve. Sirve como base más que nada. Los libros de filosofía griega sirven más que nada como base. Más que como un análisis completo, ¿cierto? Porque aparte desde los griegos en adelante hemos avanzado un montón, no solamente en términos culturales, científicos, sino que como sociedad, ¿cierto? Somos bastante distintos a lo que fueron alguna vez los griegos. Pero sí, leer libros griegos sirve. Para discursar mejor hay mucho en internet, hay muchísimos cursos que están dirigidos sobre todo a niveles empresariales, discursos de índole retórico. Así que busque por ahí también, porque son muchísimo más actualizados, porque están enfrascados, nadie que ver enfrascados, están enfocados al mundo actual. Así que a lo mejor sería bueno partir con algo más actual y después ver el tema de la filosofía griega. Ya, pregunta. Vamos a hacer una pregunta, Rodrigo, y espero que usted me conteste. ¿Para qué utilizamos, aparte de ser una estrategia persuasiva, por supuesto, ¿para qué utilizamos el uso de la primera persona del plural? El colmo. El biólogo me contestó cómo se llamaban las personas que están en el teatro escondidas mientras van diciendo las cosas. El biólogo Don Seco. Ya. ¿Para qué utilizamos entonces el uso de la primera persona del plural? El nosotros. ¿Con qué finalidad, señor Rodrigo Carrasco Fuentes? La pregunta es para usted. Pero la puede contestar cualquiera en realidad. Para que se incluya en el discurso y hacer entender que todos pensábamos lo mismo. Efectivamente, esa es la finalidad, Rodrigo. Usted hizo la pregunta, usted la contestó. La finalidad del uso de la primera persona del plural, entonces, efectivamente, es hacernos partícipes a nosotros mismos como emisores, ¿cierto? Dentro de los que somos las personas que son los receptores. Ser uno más con ellos. Por eso el biólogo utiliza la palabra empatía, porque en el fondo nosotros nos estamos presentando ante ellos como un igual. Siento lo mismo que sienten ustedes. Por lo tanto, me siento, ¿cierto?, como parte de ustedes y utilizamos el nosotros inclusivo. Fíjense cuando vayan al médico, que el médico le va a preguntar, ¿y cómo estamos? Sobre todo cuando hacen las revisiones posteriores. ¿Y cómo estamos? Me quebré el brazo. Me lo quebré yo. Él no está sufriendo lo que sufrí yo. Pero me dice, ¿y cómo estamos? Tú no, yo me quebré el brazo, tú no. Ya, entonces, terminamos la clase del día de hoy, siendo 10 para las 8. Nos vamos entonces, chiquillos, chiquillas, que estén muy, muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad, el próximo miércoles en el mismo horario, ¿cierto? A las
6:30 de la tarde. Recuerden que los días lunes son las clases de matemáticas de puntaje NEM. Recordamos que puntaje NEM son las clases que están dirigidas a estudiantes de cuarto año medio, ¿cierto? Pero por supuesto que la pueden ver los chiquillos que están a lo mejor en cursos más pequeños o aquellos que ya hayan salido del colegio. Aparte que las clases son entretenidas, para que vamos a andar con cosas y la obvio. Ya. Chiquillos, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo día, siempre día miércoles. Que estén bien, un abrazo grande y apretado, cuídense mucho y recuerden, se viene un fin de semana largo, así que cuidado en las calles, cuidado al cruzar, cuidado a cualquier cosa, porque los queremos vivitos y coleando siempre para que estén aquí acompañándonos. Que estén bien, un abrazo grande y apretado, nos vemos, chao chao. Somos la Universidad de un legado. El cardenal Silva Enríquez nos desafía permanentemente a cada uno de nosotros a trabajar por las necesidades concretas de nuestra sociedad. En esta universidad el modelo de formación tiene un sello distintivo. Nosotros queremos formar buenos profesionales, pero también ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Nuestra universidad, a lo largo de su historia, ha mantenido un permanente compromiso con la calidad. Somos una institución privada sin fines de lucro, heredera de un legado valórico que nos obliga a estar atentos a los desafíos de las personas y la sociedad. Nuestra universidad, desde su origen, está vinculada a temas públicos. Ganan los estudiantes y sus familias porque concretan sus proyectos de vida, gana la universidad porque acoge a buenos alumnos y gana el país porque recibirá mejores profesionales. Ven a vivir la experiencia de un proyecto educativo comprometido con la sociedad. Por eso te invito a conocernos y a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Un proyecto solidario e inclusivo. Con el legado del cardenal Silva Enríquez y su sueño de Chile. ¡Ven a la Católica Silva Enríquez!